Mujeres y su palabra, muchas bendiciones. Espero se encuentren muy bien disfrutando de las bendiciones que nuestro Dios nos da. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Deuteronomio. Vamos a empezar con los primeros 3 capítulos de este hermoso libro. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y podamos disfrutar de su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder leer un libro más, un libro que yo sé nos va a bendecir, nos va a edificar y nos va a acercar aún más a tu voluntad y a tu propósito para este tiempo. Señor, te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Somos tierra deseable, tierra fértil, Señor, donde la semilla de tu palabra va a ser plantada y va a dar fruto, Señor, fruto bueno y abundante. Señor, yo así lo creo y así lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quién escribió el libro de Deuteronomio? A excepción del último libro, que probablemente fue escrito por Josué, el sucesor de Moisés, este mismo libro indica que Moisés fue su autor. Por lo general, una parte del libro de Deuteronomio 34 se le atribuye a Josué porque se refiere a un periodo posterior a la muerte de Moisés. Eso lo vamos a leer en el capítulo 34, versículos del 5 al 12. ¿A quién estaba dirigido este libro? Bueno, en primer lugar, los discursos de Moisés estaban dirigidos a los israelitas que esperaban para poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, se registró estas palabras inspiradas por Dios a modo de recordatorio para ellos y a la vez como un desafío para las generaciones posteriores. ¿Cuándo se escribió Deuteronomio? Bueno, la fecha probable de su escritura se basa en el momento en que tuvo lugar el Éxodo, aproximadamente 1445 años antes de Cristo. Como la mayoría de los discursos se pronunciaron hacia finales del periodo de 40 años de peregrinación por el desierto, pero antes de la muerte de Moisés a los 120 años de edad. Deuteronomio tiene que haber sido redactado aproximadamente en el 1406 antes de Cristo. ¿Dónde ocurren estos eventos? Deuteronomio 1:1 ubica geográficamente los eventos en la entrada sudeste de Canaán. Moisés le habló a Israel en el desierto antes de cruzar el Jordán para prepararlo para la siguiente etapa del viaje. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? ¿De qué trata? Como Deuteronomio amplía o explica con más detalles la ley, trata los mismos temas que se encuentran en el resto del Pentateuco. Las bendiciones de obedecer al Señor en contraposición con las ineludibles consecuencias de la desobediencia. A medida que Moisés repasaba la historia de los israelitas, enfatizó que eran un pueblo diferente solamente porque Yahvé lo había elegido y le había dado su pacto. Tomar posesión de Canaán, una tierra impregnada de paganismo, exigiría la obediencia completa de los israelitas al único Dios, fuera del cual no hay otro. Otro tema importante es la tendencia a tener un corazón dividido. El pueblo ya había pasado 40 años en el desierto por su falta de fe en el único Dios verdadero. Ahora, en los albores de una nueva etapa para los israelitas, Moisés los insta con vehemencia a temer a Jehová, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Otro tema importante es la expectativa de que el pueblo de Dios lo caracterice una conducta recta. El pueblo de Dios debía comportarse de una manera particular en su vida cotidiana, sus relaciones políticas con otras naciones y también sus prácticas de adoración. Los 3 discursos de Moisés contenían instrucciones detalladas para los israelitas sobre sus numerosas áreas de vida. La rectitud no era un valor intrínseco del pueblo, sino que se manifestaría en su conducta, es decir, que su obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos serían el medio para exhibir la justicia de Yahvé a todas las naciones.
Y como punto número 5 de los temas que trata el libro es el mandamiento de recordar. Deuteronomio narra la historia de Israel. Las palabras de Moisés giran en torno a las instrucciones sobre a dónde iban los israelitas y el recuerdo de dónde habían estado. ¿Por qué nosotras, las mujeres, debemos leer el libro de Deuteronomio? Bueno, desde una perspectiva histórica, el pueblo de Dios estaba en un momento crucial de su viaje. Anteriormente ya habían rechazado la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Recordemos, eso fue en Números capítulo 13 y capítulo 14. Y ahora se les presentaba esta segunda oportunidad de ocupar un lugar prominente entre el resto de los libros del Pentateuco. Y muchas cosas están en juego para el pueblo de Dios al recibir estas palabras. El libro bosqueja el significado de ser un pueblo apartado para Dios en medio de un mundo opuesto a Él. La mujer de hoy vive en una cultura muy similar, no es muy diferente a lo que nosotras vemos. Y nosotras como mujeres nos estamos enfrentando con las mismas opciones que los israelitas. Tenemos que decidir si conformarnos a la cultura del mundo o transformarla mediante una vida santa. Así es como nosotras tenemos que tomar decisiones hoy. Por eso debemos de leer este libro. ¿Cómo leer Deuteronomio? Bueno, tenemos que comprender que este libro, el propósito de los otros 4 libros del Pentateuco, en Génesis era que el autor describía la creación del mundo y estableció su pacto con Abraham, aquel que fue el padre de la nación de Israel. Éxodo continúa describiendo la historia de Israel y la constitución como nación. Levítico se centra en la institución de las leyes ceremoniales para el pueblo y en explicar cómo debían adorarlo la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. En el libro de Números se remonta a los orígenes del linaje, a las familias de los israelitas y enfatizaba quién estaba emparentado con quién de una generación a otra y cómo era el parentesco. Ahora, en este libro de Deuteronomio concluye el segmento inicial de la historia de Israel como nación y se ocupa de las instrucciones para los israelitas al iniciar su vida en la tierra prometida. Este libro contiene las últimas palabras de Moisés antes de morir, con una serie de discursos en los cuales va a recapitular los viajes de los israelitas y repasar su historia como pueblo escogido de Dios, y repite el significado de vivir una relación de pacto con el Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Recordemos que el título hebreo de las primeras palabras que dice, estas son las palabras que habló Moisés, estas son las palabras, los traductores consideraron que este documento era básicamente una reafirmación de la ley dada en Éxodo. Por lo tanto, lo titularon Deuteronomio, que quiere decir en griego segunda ley, de donde proviene el título en español Deuteronomio. Este título refleja adecuadamente el propósito del libro de repasar la ley para una nueva generación de israelitas, quienes por fin se preparan para entrar a la tierra prometida. Vamos a comenzar entonces con el primer capítulo del libro de Deuteronomio, que tiene como título Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al mar, entre Param, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos
de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Versículo 9. Nombramiento de jueces. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de nuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que os has dicho. Y tome a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mande a vuestros jefes, a nuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de una persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mande pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Versículo 19. Misión de los 12 espías. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llevamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Ni vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: envíenos varones delante de vosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos el fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar.
Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Versículo 34. Dios castiga a Israel. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar la tierra. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Versículo 41. La derrota en Horma. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis, llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Amén. Bueno, el viaje desde Horeb o Sinaí, donde Dios estableció su pacto con Israel, hasta Cades Barnea, ubicada a unos 80 kilómetros, 50 millas al sudoeste de Beerseba, y a unos 240 kilómetros, unas 150 millas de Horeb. El punto de ingreso a Canaán no debería haberles llevado más de 11 días. Sin embargo, la incredulidad y su desobediencia hicieron que peregrinaran 40 años. ¿Cuántas veces nosotras hemos pasado por un proceso y por nuestra actitud durante ese proceso, tal vez nuestra incredulidad, tal vez nuestra desobediencia como el pueblo de Israel, algo que iba a tomar 11 días nos toma 40 años? Algo que iba a durar tal vez una semana, nos dura un mes, un año. Algo que nos iba a durar un mes, el proceso se extiende 1 año, 2 años, y muchas veces no entendemos. Pero la generación más vieja moriría antes de que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Y es algo para meditar. Nuestra actitud ante la prueba, nuestra actitud ante el proceso nos puede hacer que el proceso se acelere o llevemos más tiempo ahí. Vemos también que Moisés habla a todo Israel, y es que Deuteronomio está dirigido fundamentalmente a los laicos, de la misma manera que Levítico era un manual para uso de los sacerdotes y levitas. El Araba es el valle que se extiende al norte y al sur del Mar Muerto. Dabar, que es una palabra, un discurso, una cosa, un asunto, un mandamiento, un reporte o un mensaje. Y es que vemos cómo este sustantivo tiene muchos significados y puede ser traducido por docenas de palabras en el español. En el Antiguo Testamento frecuentemente se usa la frase, la palabra Dabar de Jehová,
particularmente en Jeremías y en Ezequiel. Y el primer versículo de Deuteronomio lo explicita el contenido del libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. El título hebreo de este libro de Devarim o palabras proviene de la primera oración. Notemos el parecido entre el davar y el griego logos. Jesús es el davar del Antiguo Testamento y el logos del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es el mensaje de toda la Biblia. Vemos cómo nos habla de 11 jornadas. A Israel le tomó 38 años hacer este recorrido y toda una generación de Israel ya había muerto, y Oreb designó en todo el libro de Deuteronomio, excepto que 33.2 al Sinaí. El nombre aparece 12 veces en el Pentateuco, 9 de ellas en el libro de Deuteronomio. Los israelitas pasaron 40 años. No fue la distancia lo que se interpuso entre ellos, y la tierra prometida fue la condición de sus corazones. El propósito de Dios era más profundo que simplemente trasladar a un grupo de personas a una nueva tierra. Él estaba preparando para que vivieran en obediencia a Él una vez que llegaran. ¿Qué de bueno tendría la tierra prometida si los israelitas eran tan malos como las naciones que ya vivían ahí? El viaje fue una parte dolorosa, pero necesaria en su preparación. Por medio de él, Dios le enseñó a los israelitas quién era Él, quién era el Dios viviente, quién era el líder de la nación. También les enseñó quiénes eran ellos, que eran una raza caída, una raza pecadora, que eran muy prontos para la rebelión y la duda, y dio a su pueblo rebelde la ley para ayudarlos a comprender cómo relacionarse con Dios y con los otros pueblos. Quizá, veámoslo así, su peregrinaje espiritual sea largo y tengan que enfrentar dolor, desaliento y dificultades, pero recuerde que Dios no está simplemente tratando de mantenernos vivos. Dios quiere prepararnos, mujeres, para que vivamos una vida de servicio y de devoción a Él. El pueblo se encontraba al este del Jordán, en la tierra de Moab. Moisés resolvió declarar. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo, baar, explicar, dejar absolutamente claro el propósito de la exposición bíblica, o sea, de esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb. Jehová nuestro Dios, Jehová es el nombre del Dios de Israel. Nuestro Dios es una frase que alude a una estrecha relación entre Dios y el pueblo de Israel. Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb. Y es que el viaje de los israelitas no carecía de significado geográfico. El pueblo pronto cruzaría el río Jordán para poseer la tierra que Dios les había dado. Pero primero tenían que escuchar la explicación de Moisés respecto a la ley. Notemos que el resumen de Moisés del peregrinaje de los 40 años comienza en el monte Oreb, en Sinaí, no en Egipto. Moisés no estaba dando un itinerario del viaje, sino que estaba resumiendo el desarrollo de la nación. En la mente de Moisés, la nación de Israel comenzó al pie del monte Sinaí, no en Egipto, ya que fue en el monte Sinaí donde Dios hizo su pacto con el pueblo. Y junto con este pacto vino el conocimiento y la responsabilidad. Después que el pueblo decidió seguir a Dios y fue su decisión, tenían que saber cómo seguirlo. Por lo tanto, Dios les dio un amplio conjunto de leyes y de principios que les indicaba cómo Él quería que vivieran. El pueblo ya no podía decir que no conocía la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora que habían prometido seguir a Dios y sabían cómo hacerlo, tenían la responsabilidad de hacerlo. Cuando Dios le diga, mujer, que levante campamento y que salga para enfrentar un desafío que Él le presenta, ¿estará usted lista para obedecer?
Bueno, eso es lo que esperaba Dios de este pueblo. Tiempo después vemos cómo el pueblo iba a cruzar el río Jordán para poseer la tierra. Horeb también era conocido como monte de Dios o monte Sinaí. Ahí recibió los 10 mandamientos. También tiempo después el profeta Elías, cansado y desanimado tras haber luchado contra Jezabel y los falsos profetas, huiría a este sitio que lo vamos a leer más adelante en Primera de Reyes. Los israelitas identificaban determinados lugares con la presencia de Dios. Y Horeb estaba especialmente relacionado con las obras del único Dios verdadero. Desde el comienzo, y Moisés le recuerda a los israelitas que el Señor les había hablado desde ese lugar, haciéndoles tener en mente que continuaría hablándoles en el futuro. Cuando el Señor elige a Abraham y le promete darle una tierra a sus descendientes, también le prometió convertirlos en una gran nación. Le aseguró específicamente que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas del cielo. Eso se lo dijo en Génesis capítulo 15. Al salir los israelitas de Egipto, Dios ya había consumado su promesa, lo cual les recordaría que el Señor era capaz de cumplir completamente su pacto. Sin embargo, este enorme crecimiento planteaba ciertos desafíos para el liderazgo. Moisés descubrió que tratar de resolver los problemas de todos definitivamente era demasiado. Entonces, de cada una de las tribus tomó varones. Y tenemos varias características, unas cualidades que debían de tener estos varones para que se convirtieran en buenos líderes: sabiduría, compasión y respeto. Estas características difieren notablemente de aquellas por las que se eligen a los líderes actuales. ¿Por qué? Porque ahora muchos buscan en los líderes actuales una buena apariencia, riqueza, popularidad, disposición para hacer cualquier cosa total de llegar a la cima. Las cualidades que Moisés identificó deben ser también evidentes en nuestra vida cuando llegue el momento de liderar, y debemos buscarlas en la vida de aquellos también que elegimos para ejercer el liderazgo: sabiduría, compasión y respeto. A quienes les encomendó atender los problemas y ayudar a las personas a solucionar sus disputas, quería que los líderes surgieran del pueblo y que éste los reconociera. En la actualidad, cuando se eligen líderes para los ministerios también dentro de las iglesias, el precedente bíblico indica que la persona que los rodea deben considerarlos sabios y respetarlos. Moisés también se dio cuenta de que liderar eficazmente a tantas personas era una tarea imposible para un solo hombre. Por eso designó a estos jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Moisés reconoció su propia incapacidad y reconoció la aptitud de otros. También reconoció que habían unos que tenían la cualidad interior para ser jefe de millares, otros de centenas, otros de 50 y otros de 10. Vemos cómo no todos tienen la misma capacidad, aunque sí todos pueden tener liderazgo. Moisés le enseñó a los jueces cómo dirigir al pueblo. Los líderes espirituales y políticos no deben hacer distinción de personas. Esta es una advertencia que también encontramos en el Nuevo Testamento en el libro de Santiago en el capítulo 2.
Moisés era consciente de que los jueces quizás no serían capaces de resolver todas las cosas. Sin embargo, reconocía que él era el responsable final ante Dios y que no delegaba las tareas para librarse de toda la responsabilidad, sino para realizar la labor con más efectividad y eficiencia. Los líderes actuales también deben mostrar interés y amor por sus seguidores y una disponibilidad razonable en los aspectos prácticos y espirituales. Por eso deben tener sabiduría, compasión y respeto. Moisés le recordó a los israelitas su rebelión que les costó 40 años de peregrinación en el desierto. Dios ya les había dicho que el territorio les pertenecía, pero ellos ignoraron el mandamiento divino. Prefirieron escuchar a los hombres antes que a Dios y se negaron a entrar en la tierra. No solo se rebelaron, sino que se quejaron e incluso cuestionaron las motivaciones del Señor. Los mismos que habían sido librados de manos de los egipcios dudaron del poder del Señor para entregarles la tierra que Él les había prometido. Y es que los espías fueron enviados a la tierra prometida no para que determinaran si debían entrar, sino por dónde debían entrar. Sin embargo, al regresar, la mayoría de los espías dijo que la tierra no valía la pena el sacrificio. Dios iba a dar a los israelitas el poder de conquistar la tierra, pero ellos tuvieron miedo de los riesgos y decidieron no entrar. Recordemos que Dios nos da el poder de vencer nuestros obstáculos, pero así como los israelitas se llenaron de temor y escepticismo, a menudo muchas de nosotras dejamos que los obstáculos controlen nuestra vida y seguimos a Dios a pesar de las dificultades. Esta es la forma de obtener valor y triunfar en la fe. Según la tradición, los anaseos eran una tribu de gigantes de entre 2 y 2.7 metros de altura. Y es que Canaán era una tierra de gigantes y fortalezas. Los anaseos podrían haber medido eso, y muchas de las ciudades fortificadas de la tierra tenían murallas de casi 9 metros de altura. Ellos eran comparables con una raza que pereció en el diluvio, que recibieron su nombre de Anac, hijo de Arba, fundador de Hebrón. El miedo de los israelitas era comprensible, pero no justificable, pues el Dios Todopoderoso les había prometido la victoria. El libro de Deuteronomio comienza con Israel acampando al este del río Jordán en el valle Araba, en la tierra de Moab, antes de que el pueblo cruzara el río hacia la tierra prometida. Moisés pronunció un inspirador discurso indicando cómo habría de vivir. Dice la palabra amuralladas hasta el cielo, y esto es una hipérbole. Las ciudades estaban edificadas sobre colinas y parecían más elevadas de lo que eran. Las murallas de las ciudades cananeas tenían entre 10 y 15 metros de alto. Vemos una manifestación de la misericordia de Dios. Queda demostrado con la promesa dada a Caleb, a Josué y a la segunda generación israelita que entraría en Canaán y constituía un nuevo comienzo, una segunda oportunidad cuyo cumplimiento se hace realidad con el pacto deuteronómico. Moisés volvió a contar la historia de la misión de los espías y cómo regresaron del informe, y también la derrota de Orma. Que Dios se negara a salvar a los israelitas de las consecuencias de su rebelión no significa que no escuchaba sus pedidos de auxilio. Sin duda, escuchó el clamor de ellos cuando eran esclavos en Egipto y les envió un libertador para rescatarlos del yugo. El asunto no era que Dios no quisiera escucharlos, sino que ellos no estaban dispuestos a obedecer. Por lo tanto, el Señor no escuchó sus peticiones ni les prestó oído.
Y es característico del ser humano no apreciar el bien hasta que éste se pierde. Y a pesar de sus esfuerzos por corregir sus errores, los israelitas continuaron rebelándose contra Dios, y en un vano intento de burlar el mandato de Dios, son desastrosamente derrotados y empujados a horma, que quiere decir a destrucción. El pueblo de Dios debe actuar como Dios dispone. Y hay una pregunta que me han hecho sobre el enojo de Dios, y este pasaje del capítulo 1, en el versículo del 34 al 37, Moisés se refiere en 2 ocasiones a la respuesta del Señor a su pueblo con se enojó, que en hebreo significa katsaf, Q-A-T-S-A-F, que significa estallar en ira, estar furioso. Y es que al escuchar las quejas de los israelitas, dice, y también se airó, que viene del hebreo anaf, A-N-A-F, que significa mostrarse enojado con Moisés por causa de ellos. Y aunque la Biblia es clara cuando afirma que Dios es un Dios de amor, también señala que es justo y debe castigar el pecado. Sin embargo, no debemos confundir la ira humana, que muchas veces nos lleva al pecado, con la respuesta de Dios a su pueblo. Él es lento para irarse o encolerizarse, y no sigue enojado por un periodo indefinido de tiempo. La ira de Dios ocurre por causa del pecado o la maldad, mientras que la ira o el enojo del ser humano es una reacción egocéntrica que puede ser irracional e impulsiva. La ira de Dios siempre es una respuesta justa frente al pecado. No es una emoción, que lo lleva a reaccionar de forma irracional o un impulso, sino que es una respuesta justa frente al pecado. Vamos a leer ahora el capítulo 2. Luego que volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun la que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis también, y compraréis de ellos el agua, y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Araba, desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también. Como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron ante los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como lo hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Zered. Y pasados el arroyo de Zered, y los hijos que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Zered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos.
Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los abeos que habitaban en las aldeas de Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad del arroyo de Arnón, y he aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Versículo 26. Israel derrota a Sehón. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, y él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo el pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a toda la tierra de los hijos de Amón, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a la ciudad del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios nos había prohibido. Amén. Bueno, vemos aquí cómo el Señor dice que castiga a Israel. Y es que cuando los israelitas dejaron Cades Barnea, cruzaron la tierra de Seir, habitada por los hijos de Esaú. El Señor no les permitió enfrentar a los descendientes de Esaú, a quienes él había prometido darles también una tierra por heredad en Génesis capítulo 27. Cuando los israelitas pasaron por Edom, Dios les advirtió que tuvieran cuidado. Los israelitas eran reconocidos como guerreros, y los hijos de Esaú, los edomitas, estarían con razón nerviosos de que una gran multitud pasara a través de su tierra. Dios advirtió a los israelitas que no dieran pie a una guerra, sino que respetaran el territorio de los edomitas y que pagaran por cualquier cosa que utilizaran. Dios quería que los israelitas trataran con justicia a sus vecinos. Igualmente es un ejemplo para nosotras actuar con justicia al tratar a los demás, reconocer los derechos de los demás, aún de nuestros oponentes, comportarnos con sabiduría y justamente para establecer buenas relaciones o restaurar
también relaciones deterioradas. El Señor bendijo e hizo prosperar a los israelitas aún en medio de las peregrinaciones por el desierto. Ellos prosperaron lo suficiente como para poder comprar comida y el agua, y vemos cómo nada les faltaba. Los versículos del 10 al 12 vemos cómo contienen la explicación. Los emitas, que en hebreo significa terrores, eran evidentemente gigantes. En hebreo refa, que significa refaitas. En Génesis 14:5 y 15:20 dice que eran tan temidos como los hijos de Anac. Sin duda, estos habitantes primitivos desaparecieron posteriormente. Tanto en Moab como Amón habían desplazado a un pueblo alto como los hijos de Anac, que generalmente se conocían con el nombre de refaitas, pero llamados emitas por los moabitas y sonsomeos por los amonitas. Si nuestros enemigos parecen ser invencibles, debemos recordar que Dios puede librarnos como lo hizo también con los israelitas. Los israelitas viajaron 38 años de Cades Barnea al arroyo de Ceret, hasta que murieron todos los hombres de guerra de la generación rebelde. Aquí vemos un sombrío ejemplo de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. Israel no tenía que pasar 40 años en camino a la tierra prometida. Dios los sentenció a peregrinar por el desierto por su rechazo. Y es que la desobediencia hace que nuestro peregrinaje por la vida sea más difícil de lo necesario. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar el amor de Dios, seguir sus mandamientos. ¿Cómo lo seguimos? Como lo estamos haciendo, leyendo la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a entender qué es lo que Dios quiere, cómo Él quiere que le adoremos, cómo Él quiere que vivamos. Tenemos que permanecer con Dios sin importar la situación que estemos pasando. Y ahí es donde vamos a encontrar que la vida va a ser menos complicada y más reconfortante. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. No todos los que escaparon de Egipto perecieron en el desierto. Dios perdonó al parecer a los niños que todavía no estaban en edad de ser de guerra. Vemos cómo se menciona en el versículo 19, los hijos de Amón, como los hijos de Moab, eran descendientes de los hijos de Lot, Amón y Moab respectivamente. Eso lo vimos en el versículo 2:9. Ellos nacieron luego de que él tuvo relaciones sexuales con sus propias hijas, estando borracho, y tras la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Como Lot era sobrino de Abraham, el Señor fue bondadoso con sus descendientes. Vemos también cómo se menciona a otro grupo, los sonsomeos, que en hebreo quiere decir ruidosos, que también eran gigantes. Los amonitas los habían erradicado de la tierra antes de que los israelitas se establecieran allí. El Señor les mandó que tomaran posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón amorreo. Y esta estrategia militar motivaría a la nación de Israel para las victorias futuras. Incluso en la estrategia militar, el Señor les demostraba a los israelitas su fiel amor y les enseñaba cómo los guiaría para poseer la tierra prometida. Como los israelitas obedecieron la voz de Dios, el Señor les ofrece la paz y a primera vista contradice la orden divina. Sin embargo, la acción tal vez era la práctica habitual. Sin embargo, el rey Sehón rechazó las palabras de paz de Moisés y los israelitas porque Jehová había endurecido su corazón. Y esa dureza de corazón comenzó cuando el rey decidió rechazar a Yahvé como Dios. Y la consecuencia fue el juicio divino.
La obstinación del rey de Sehón hizo que los israelitas poseyeran la tierra según la voluntad de Dios, y el Señor usó la antigua práctica de destruir todo, que en hebreo significa Haram, Jar-A-M, destinado a la destrucción, por lo tanto absolutamente destruido, para quitar cualquier persona o cosa que se opusiera a su santidad o impidiera que él cumpliera su pacto con el pueblo. Además de manifestar el juicio divino sobre las naciones malvadas que habían rechazado al Señor, esta destrucción protegía a los israelitas de la influencia de dioses falsos y de las prácticas paganas para que pudieran llevar a cabo la tarea que él había encomendado de representarlo ante los pueblos. En este momento, los israelitas eran obedientes y dóciles para aprender. Solo entraban en los territorios que el Señor les indicaba y no intentaron luchar contra las otras naciones. El pueblo entendió que únicamente Dios les daba la victoria. Y cuando entendieron esto, dejaron de perder, dejaron de sufrir, dejaron de ver consecuencias indeseables en su vida. Vamos ahora con el capítulo 3. Israel derrota a Og, rey de Basán. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entró también en nuestra mano a Og, entregó en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con ellos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, y no quedó ciudad que no le tomásemos. 60 ciudades de toda la tierra de Argob, el reino de Og en Basán. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y la anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Versículo 12. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad y con sus ciudades, la di a los rubenitas y los gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó la tierra de Argob hasta el límite con Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Baasán Abot Jair hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los rubenitas y gaditas le di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle, hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Araba con el Jordán como límite de Cineret, hasta el mar de Araba, el mar salado, al pie de las laderas de Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado.
hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios le da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Versículo 23, no se le permite a Moisés entrar a Canaán. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué Dios hay cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Bueno, Basán, una porción de la tierra especialmente fértil, es la región más septentrional de Israel al este del río Jordán. Fue el territorio otorgado a Manasés en épocas de Moisés, después de que los israelitas vencieron a Og, rey de Basán. Vemos cómo se menciona la cama de hierro de Og, y es que podría referirse a un cofre o a un sarcófago hecho de un mineral similar al hierro conocido como basalto. Sus dimensiones demuestran que Og probablemente era bastante alto. La primera vez que intentaron cruzar la tierra, los hombres de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos manifestaron que querer cierto territorio ubicado justo antes de la entrada a la tierra prometida. En Números 32 vimos este relato. Ellos vieron que este lugar era bueno para su ganado, sin embargo el Señor exigió que los valientes ayudaran al resto de la nación de Israel a conquistar la tierra que Él les daba. Seguramente a las mujeres, a los niños no los dejarían indefensos. Algunos hombres habrán quedado para proteger a las familias y las posesiones de ellos que iban a la guerra. Que iban a la guerra. También está claro que las mujeres no participaban de la operación militar. Dios le prohibió a Moisés ingresar a la tierra prometida. Recordemos que él había golpeado 2 veces la peña en lugar de hablarle como le había indicado el Señor. El enojo y la desobediencia de Moisés le impidieron entrar, y Dios le ordenó que dejara de hablar del asunto. Sin embargo, el Señor le permitió ver Canaán desde la cumbre del monte Pisga, ubicado en la Jordania actual. Cuando Moisés le mandó a Josué que recordara que el Señor les había entregado a los israelitas los territorios de Sehón, de Og y de los amorreos, mientras el pueblo aún se encontraba fuera de la tierra prometida, estaba preparándolo para el liderazgo después de su partida. Moisés seguía fortaleciendo y animando a Josué, y esta misma capacitación y guía se ha usado durante todas las etapas del cristianismo para equipar a las generaciones más jóvenes. Y es que nosotras tenemos que dejar un legado de fe, porque las generaciones más jóvenes, hay muchas mujeres, muchas jovencitas, muchas niñas que necesitan tiempo y preparación para ingresar en sus nuevos roles de liderazgo. Y el ejemplo de Moisés es un ejemplo para nosotras como mujeres, para entrenarlas, para entrenar a nuestras niñas, para entrenar a nuestras jóvenes, para que se conviertan
en las profetas, en las pastoras, en las evangelistas, en las maestras, en las apóstoles de este tiempo, de una nueva generación, a que ellas se formen en el liderazgo correcto, a que cumplan el plan divino, que ellas puedan tomar el proceso de transición de un líder a otro con toda la capacidad. Bueno, comenzamos un nuevo libro, 3 capítulos gloriosos donde aprendemos muchísimo, donde vemos cómo una y otra vez a través de Moisés Dios sigue hablando a nuestro corazón. Sigamos leyendo, sigamos escudriñando, compártanos qué es lo que Dios ha hablado a su corazón a través de este nuevo libro que hemos iniciado. Las bendigo en el nombre de Jesús, que Dios les abra los cielos en este día y puedan ver su sobrenaturalidad manifestada en sus vidas.